Ya. Entonces, buenos días a todos, esperando que se encuentren bien. Hoy vamos a hacer la ayudantía número 2, correspondiente al ramo de Fundamentos de Economía. Y bueno, en esta parte de las ayudantías nos vamos a dedicar más que nada a ver la parte de producción. También vamos a ver un poquito lo que es mercado competitivo ya las semanas que vienen, pero todo va a ir orientado a esa parte. Bueno, entonces para comenzar, vamos a bueno, ¿qué es la función de producción como tal o qué es la producción? La función de producción finalmente es aquella que cuantifica el nivel de producción, como dice su nombre, de lo que se está dando en una empresa, ¿ya? Todo en base a lo que son factores productivos. Los factores productivos lo que son a su vez son recursos que utiliza la empresa o que necesita la empresa para llevar a cabo su actividad. Algunos ejemplos podemos tener lo que es la mano de obra, la cual se simboliza con una L acá en economía, que la mano de obra tiene que ver con los trabajadores. Ninguna empresa va a funcionar sin trabajadores, eso es claro, así que son un factor muy clave dentro de la producción. También tenemos lo que es el factor capital, que el factor capital tiene que ver con cómo está invirtiendo la empresa en activos fijos. En activos fijos estoy haciendo referencia a lo que son máquinas que tienen alta duración, a los inmuebles los inmuebles que van a utilizar las empresas para poder operar, los edificios, por ejemplo, todas esas cosas que son a largo plazo son parte de lo que es el factor capital. También tenemos lo que es el factor de la tecnología y la innovación. Ya este es un factor que está tomando mucha relevancia ahora en la actualidad porque, por una parte, los productos nunca quieren quedar obsoletos, porque si quedan obsoletos, el consumidor ya no los quiere más, los rechaza. Entonces, en un sentido, siempre quieren estar al día con las tecnologías, pero además quieren innovar, porque quien es el consumidor ahora somos nosotros, los consumidores más como jóvenes, somos un poquito más como exigentes con el tema de las tecnologías. Creemos que también podemos alcanzar cosas mucho más allá que, por ejemplo, que nuestros padres. Nuestros padres tenían otros tipos de tecnologías, por ende su imaginación era un poquito más reducido tal vez en el sentido de qué podía pasar con eso. Hoy por hoy los límites de la imaginación están a un punto increíble, increíble, de verdad. Bueno, para seguir con el tema y no irme un poquito más allá, también tenemos lo que es el terreno, que el terreno tiene que ver con el espacio que tiene la empresa para producir. Si estoy acotado en espacio, probablemente no voy a poder producir en grandes cantidades, no voy a poder tal vez recibir insumos, que eso también es un problema. Entonces el terreno también es un factor importante. Y por último también tenemos el factor empresa, como dice ahí, que el factor empresa hace analogía a lo que es cómo está predispuesta la organización, o sea, cómo se está dando el nivel estratégico, cómo están operando la cabeza del grupo, cuáles son las estrategias que están planteando, cómo se está dando la planeación por parte de los gerentes de las áreas, o sea, qué tácticas están inventando ellos para poder llegar a las metas que tienen los jefes de la empresa, y también cómo está dándose el nivel operacional, que tiene que ver con cómo están trabajando los mismos trabajadores, cómo se está dando el día a día de la operación como tal. ¿Ya? Entonces esos son factores que siempre están influyendo en la producción. Claramente hay más factores, pero estos son como los que tienen relación directa a la empresa como tal, que no son tan externos. ¿Alguna duda, pregunta? No, ninguna. Ya, perfecto, voy a continuar nomás. Entonces, bueno, como le había dicho, la producción se puede cuantificar en una función, que es la función de producción. Y en este caso tengo la producción total, que se simboliza con una Q, está dado por una función que depende en este caso, por ejemplo, del factor capital y trabajo. Y como ejemplo a la derecha tenemos una función del tipo Cap-Douglas. ¿Ya? Eso es un ejemplo que la intenté poner para que se entienda cómo podemos cuantificar en una función de producción. ¿Ya? ¿Y por qué el factor capital y el factor trabajo? Porque son los más utilizados. ¿Por qué no trabajo en tres o cuatro variables? Porque el curso de fundamento, recuerden que está hecho en base a cálculo 2. Entonces yo no me puedo ir a trabajar en tres o cuatro dimensiones porque eso también es contenido de los cálculos de nivel 3, cálculo 3 en adelante. Entonces siempre vamos a estar trabajando con dos variables, que en este caso es el factor capital y el factor trabajo. Y es lo que van a encontrar por lo general en los cursos de economía y micro, ¿no? Cuando se vayan un poquito más a lo avanzado, tal vez encuentren problemas con más de un factor de producción, o sea, con más de dos factores de producción. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a esto? Eso era de la AES, solo un ejemplo, ¿cierto? Sí, lo de la derecha me dices tú, ¿no? Sí, sí, no, no, Sí, era eso, ¿no? una Cap Douglas, como para poder cuantificar la función de producción. Listo, voy a continuar entonces. Entonces después tenemos otro concepto importante que también va amarrado a la producción, que tiene que ver con los horizontes temporales. Los horizontes temporales obviamente
pueden clasificarse no solo en corto o largo plazo, también hay materias que proponen que está el mediano plazo, pero para el tema de economía vamos a tener el corto y el largo plazo, ¿ya? Y vamos a identificar cosas especiales que pasan en ambos casos. Para el corto plazo, entonces, lo que sucede es que teniendo el factor capital y el factor trabajo, solo va a cambiar el factor trabajo y el factor capital se va a mantener constante. ¿Por qué es esto? Porque pensémoslo desde el punto de vista del factor. Factor capital tiene que ver, como yo les decía, con los edificios, con las maquinarias, que son por lo general cosas que duran entre 5 a 10 años, son a largo plazo, a eso me refiero. Entonces, por lo general, no es que yo cada 2 semanas esté cambiando de edificio para trabajar o cada 2 semanas estoy cambiando la máquina, ¿ya? No hago cambios de ese estilo en el corto plazo. Entonces, todo se hace en el largo plazo. Entonces, por lo general, lo que es factor capital es constante en el corto plazo. Pero el tema del factor trabajo no es constante, porque es normal que uno vea que las empresas despiden a las personas, que siempre están contratando, que siempre buscan, que buscan practicantes, etcétera. Entonces, la rotación del inventario de los trabajos, o sea, de los trabajadores, es normal, se da siempre. Eso se da en el corto plazo, se puede dar en una semana, en días. Entonces, por eso sucede en el corto plazo que este es variable y el factor capital es constante. Y en el largo plazo sucede que ambos factores pueden cambiar. O sea, nada los amarra a no cambiar. En el largo plazo pueden obviamente cambiar las maquinarias porque encontraron otras tecnologías, pero ¿por qué obviamente en el corto plazo no cambian las maquinarias? Porque son costos de inversión demasiado potentes. Ya, o sea, yo no sé si todas las empresas cuenten con el capital para estar cambiando, como les decía, cada 2 semanas de una máquina o cada 2 semanas de departamento donde van a operar porque no les gustó. ¿Ya? Eso sería incurrir en costos innecesarios. Entonces, eso es lo que pasa tanto en el corto como en el largo plazo. ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿no? No, perfecto, continuamos nomás entonces. Ya, acá también le anoto en los siguientes conceptos, que es la producción media y la producción marginal, porque son una medida que es utilizada por la economía para poder decidir si es que estamos bien o estamos mal. ¿Ya? Por una parte tenemos lo que es la producción media, que la producción media, tal como dice su nombre, dice cuánto en promedio estoy produciendo por cada unidad de factor trabajo o factor capital. ¿Ya? No es que yo atribuya una combinación, o sea, digo directamente cuánto produzco gracias al factor trabajo o cuánto produzco gracias al factor capital. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la producción media con respecto al factor trabajo va a estar dado por la producción total dividido en las unidades de factor trabajo que utilizamos. O la producción media con respecto al factor capital va a estar dado por respecto a producción total dividido en la cantidad de factor capital que hemos utilizado. ¿Ya? Un promedio de cuánto es la productividad por unidad finalmente. Eso es lo que intenta decir la producción media. Y después tenemos la producción marginal, que la producción marginal es cuánta producción extra me está dando el agregar una unidad del factor capital o el agregar una unidad del factor trabajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la producción marginal con respecto ahí al factor trabajo va a estar dada por la derivada de la producción total con respecto al factor trabajo y la producción marginal con respecto al capital va a estar dada por la derivada de la producción total con respecto al factor capital. Y en ese caso puedo ir viendo cuánta producción extra me está entregando una unidad más del factor capital o del factor trabajo. ¿Alguna duda, pregunta? Felipe, ¿puedes repetir la producción media, por favor? La No producción te- media tiene que ver con cuánto se produce por unidad de factor trabajo capital, cuánto en promedio estoy dando por cada una de estas unidades. ¿Se entiende? Es como más representativo. O sea, por ejemplo, si usé 3 unidades de factor trabajo, entonces en promedio el factor trabajo está dando tantas unidades, por ejemplo. No sé si se entiende la idea. Sí, sí, gracias. Ya, voy a continuar entonces. Espera, eso de la producción media, entonces sería como cuánto es lo que hace cada. Es que me acuerdo un ejemplo en clase que la profe mostró, que Ya, era como iban aumentando los trabajadores, claro, entonces la producción media era como lo que producía en promedio, cada ¿no? trabajador, ¿o Claro, no? Sí, en sí, promedio. eso, exactamente. ¿Cuánto estáis dando por cada trabajador? Y eso es como una medida representativa de las empresas para decir cuánto más o menos están dando por cada factor. Sí, eso es. Ya voy a continuar entonces. Acá entonces tenemos unas etapas de producción. Tenemos dos curvas al lado izquierdo, con la producción total con una curva en color celeste, y abajo tenemos las curvas de producción marginal y producción media en color verde, ¿ya? Obviamente en estos gráficos no voy a utilizar ambos factores, o utilizo el factor capital o utilizo el factor trabajo, como hemos trabajado todas las fórmulas anteriores.
Entonces, acá tenemos unas etapas, también tenemos lo que es un óptimo técnico y un máximo técnico, y en base a eso vamos a definir, por ejemplo, en qué zonas le conviene ganarse al productor. ¿Ya? Entonces, primero tenemos la primera etapa, o la primera zona, la zona 1, que la zona 1 es aquella que está comprometida entre el punto 0, o sea, desde la izquierda, desde el punto 0 de arriba, hasta el punto B. ¿Ya? Toda esa zona es la zona 1. La zona 1 finalmente es aquella zona en donde se da que la producción media es creciente, como podemos ver abajo, entre el punto 0 y B tenemos que la producción media es creciente, y además tenemos que la producción marginal va a ser mayor a 0. Ya obviamente va a haber un punto en el cual va a estar decreciendo, pero al menos sabemos que va a ser mayor a 0. Entonces todo lo que esté de la izquierda para B, o sea, de B hacia la izquierda, es zona 1, como dice ahí. ¿Ya? Y sucede eso, producción media creciente, producción marginal mayor a 0, y la producción total, como vemos, entre el punto 0 y B está creciendo. Eso es lo que sabemos, como podemos ver. Después tenemos una etapa 2 o una zona 2, y la etapa 2 está entre el punto en donde la producción marginal es menor a la producción media, y además donde la producción marginal sigue siendo positiva. Ya en este caso sabemos que cuando la producción marginal es decreciente, lo que está pasando ahí es que obviamente al agregar una unidad extra, eso me está dando menor productividad que lo que me daba antes, ¿ya? Y eso es obvio porque, por ejemplo, no sé, un caso súper, cualquier caso, tengo 2 bombas para llenar benzina, entonces obviamente cuando yo agrego 2 trabajadores la productividad tal vez sea máxima, pero si ya empiezo a agregar 4, 6, 8, 10, ya no empieza a ser máxima, ¿se entiende? ¿Pero por qué crece? Porque ya estoy dándole uso a la producción, pues. Antes de 0 no hay ningún uso, después le agrego un par de trabajadores, por ejemplo, a las máquinas, le estoy dando productividad, y por eso en ese caso la producción marginal es creciente. Pero como les explicaba, en un punto empieza a decrecer, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el por qué decrece. Tranquilos. ¿Ya? Entonces, bueno, la zona 2, como les decía, está entre B y C, mientras pasaba esto de la producción media decreciente, la producción marginal mayor a 0, pero también decreciente, y la producción total igual crece, pero muy poquito, no es como en la zona 1, crece muy poquito. Y la etapa 3 finalmente es aquella donde la producción marginal es menor a 0, ¿ya? Se vuelve negativa. Dame un segundo. La producción marginal se vuelve negativa, entonces en ese caso, ¿por qué se vuelve negativa? Porque, por ejemplo, ya en un punto, si estoy en un espacio dado, por ejemplo, empiezo a rellenar con demasiados trabajadores, los trabajadores se empiezan a estorbar entre ellos, por ejemplo. Entonces, en ese caso, cuando ya empieza a estorbar el grupo de trabajadores con lo que están haciendo, la producción se empieza a decaer también. En esos casos se vuelve la producción marginal negativa. Entonces, la etapa 3 finalmente sería todos los puntos que están desde C hacia la derecha. Y ahí tenemos las 3 zonas identificadas. Acá obviamente tenemos 2 puntos que son importantes, como el óptimo técnico y el máximo técnico, porque eso me da las separaciones, o sea, de dónde parte cada zona. Óptimo técnico, donde la producción marginal igual a la producción media. Si se dan cuenta, en este punto, si yo lo proyecto hacia arriba, ese es el mismo punto B. ¿Ya? Entonces, donde es igual a este punto, tengo el punto que está acá en el punto B, y sería obviamente desde ese punto hacia la izquierda, tendremos la zona 1. Y después tenemos el máximo técnico, y si se dan cuenta, el máximo técnico es el punto C justamente, que es el punto donde la producción marginal se hace 0. Porque antes de que se haga negativa, obviamente las unidades ya empiezan a dar una productividad 0. Así que ahí, bueno, eso queda el máximo técnico. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a la gráfica? De las zonas, donde identificar cuál es zona 1, 2, 3. No, pero quería saber si lo entendido bien. Por ejemplo, esto como con el ejemplo de los bomberos. Ya, Ya tengo una bomba y en la bomba lo máximo que se puede tener, no sé, digamos 4 trabajadores en cada cosita para echar benzina. claro, Entonces, si tengo otro trabajador más, ese trabajador haría que alguien esté haciendo menos o que todos hagan o claro, produzcan menos. porque Por tendríamos eso, como que... por eso decrece. Claro, exactamente, por eso decrece, porque lo tenéis dando vueltas, porque está topando, está estorbando, eso mismo que decías tú. Ah, ya, ya. Así que eso, ¿alguna duda, pregunta? ¿También la otra niña? ¿No? Ya, voy a No, continuar. No. ninguna. Perfecto. Acá tenemos entonces la ley de rendimientos decrecientes, que era lo que les comentaba con respecto a por qué la producción marginal es decreciente. Entonces, tenemos que la ley de rendimientos decrecientes, como dice ahí, plantea que dejando uno de los factores constantes, como se dan cuenta acá volviendo, no es que yo use ambos factores, o yo estudio K o estudio L. Por ende, uno va a estar constante. Dice, si dejamos uno de los factores de producción constante y hacemos variar el otro, o sea, lo hacemos aumentar mucho, entonces la producción extra que me va a ir entregando cada unidad del factor va a ir disminuyendo hasta un punto que se haga negativa.
Acá le pongo ejemplo de los hornos de los trabajadores, que es muy parecido al de la bencinera. Yo tengo 5 hornos, por ejemplo, en un espacio dado, los hornos son individuales. Cada vez que empiece a agregar trabajadores, obviamente ellos van a utilizar el horno y eso le va a dar más producción a la empresa. Pero si ya empiezo a agregar un sexto, un séptimo, hasta un décimo o 100 trabajadores adentro del lugar, espacio donde están esos hornos, claramente todos se van a estorbar y nadie va a dejar entrar otro, nadie va a poder abrir el horno, por ejemplo, y en ese caso la producción se vuelve, empieza a decaer hasta un punto que puede llegar a volverse cero. Y por eso la producción marginal ahí como que decae a un punto negativo. Por eso es negativa. ¿Alguna duda o pregunta? Porque en realidad, bueno, lo explicábamos en la diapo anterior, pero igual, si es que tienen alguna duda con esto. ¿No? No. Ya, perfecto. Es en realidad la ciencia de esto, es súper lógica. Ya, entonces acá vamos a hacer un comentario, voy a sacar la pantalla completa para poder trabajar. Y el comentario dice así: el máximo técnico es el punto donde se igualan el producto medio y el producto marginal. Desde ese punto se producen los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, para responder este comentario nos vamos a estudiar un poquito la diapo 6. Primero tenemos que el máximo técnico dice que es donde se iguala producción media y producción marginal. ¿Producción media igual a producción marginal? No, ese no es máximo técnico, ese es óptimo técnico. Entonces, de partida ya estaría falso el comentario en la primera alusión. Además dice otra cosa que dice: desde ese punto se producen los rendimientos marginales decrecientes. Y si yo voy a estudiar la gráfica, los rendimientos no parten en donde la producción marginal es igual a la producción media, ¿cierto? Y tampoco parten en el máximo técnico, no parten ni acá ni aquí, parten antes, en un lugar de la etapa 1. No sé si lo pueden ver acá, que la curva desde este punto empieza a decrecer. ¿Lo ven? Sí, parte desde que llega al óptimo del marginal, ¿o no? O sea, claro, el máximo, claro, sería un máximo en realidad, sería un óptimo en teoría, pero parte, desde aquí sería acá que tenemos en este punto A, en donde tenemos que empezar a decrecer los rendimientos, y se da esta cosa de los rendimientos marginales decrecientes. Porque se estudia la curva de producción marginal. Pero bueno, en ese caso tampoco, también tenemos que no parte la producción marginal, no parte decreciendo la producción marginal en ese punto donde plantea el comentario. Entonces tenemos, primero que todo, falso, debido a que en primera instancia el producto, o sea, el máximo técnico se da cuando la producción marginal es igual a cero. Eso lo sabemos, lo habíamos visto. Además, los rendimientos marginales decrecientes inician en una parte, en parte de la zona 2, o en la zona 2 mejor, o sea, en la zona 1, discúlpenme. Entonces ahí parte en realidad los rendimientos marginales decrecientes, no es que partan en el máximo técnico como estaba haciendo alusión en el comentario. ¿Alguna duda, pregunta que tengan con respecto al comentario? Lo voy como de la zona 1, ahí me perdí. Mira, volvamos. Recuérdate que zona 1, etapa 1, era la zona de la curva azul que estaba entre 0 hasta B, ¿cierto? Claro. Después la zona 2 de B a C y la zona 3 de C hasta la derecha, ¿cierto? Ah, ya, ya. Entonces, el comentario decía que la ley de rendimientos marginales decrecientes partía aquí. Decía que aquí partía. Pero si yo me voy a ver la curva de producción marginal, yo me doy cuenta que esta empieza a decrecer mucho antes. O sea, ya estoy cayendo hace rato, ¿se entiende? Mm, Significa que no partió cayendo aquí, por el punto que está acá, sino que partió cayendo acá arriba, como puedo ver. Y eso está en la zona 1. ¿Se ve o no? sí. Por eso acá yo desmentía el hecho de que los rendimientos marginales decrecientes inician en donde dice acá, pues, sino que inician en la zona 1. Eso era. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Para poder continuar nomás? Ya, vamos a continuar entonces. ¿No? Ya, entonces, para continuar, también tenemos una forma de cuantificar lo que estamos gastando por factores productivos, porque obviamente en esta vida las cosas no son gratis. Para poder producir hay que gastar. Entonces, para poder cuantificar estos gastos, se define el costo total como el costo que tiene el factor capital, en este caso, por la cantidad de factor capital, más
en este caso el costo que tenga el factor trabajo por la cantidad de factor trabajo. Al hacer esta suma, me va a dar cuánto estoy gastando con respecto a los factores de producción. Recordando obviamente que aquí vamos a trabajar solo con K y L. No nos vamos a ir a trabajar con el terreno, con la innovación, etc. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a esta fórmula? ¿De por qué queda cuantificado el costo así? ¿No? Ya, vamos a continuar entonces. Ahí tenemos la recta de costo total. Y al igual como encontrábamos el óptimo del consumidor en la prueba 1, también tenemos el óptimo del productor. Y el óptimo del productor se va a dar cuando igualemos las pendientes de la curva de producción con la recta de costo. Ya que obviamente la pendiente de esta recta va a ser, como dice ahí, P sub K partido en P sub L. Y obviamente la pendiente de la curva de producción viene siendo estas derivadas como pasaba en la curva de utilidad, que es la producción marginal con respecto a K dividido en la producción marginal con respecto a L. Ahí al igualar las pendientes encontramos un punto que cumple ambas condiciones, o sea, cumple con los costos y además da el mayor nivel de producción, por ejemplo. En esos casos entonces ya tenemos el óptimo del productor. Voy a continuar entonces para resolver el ejercicio y aplicarlo directamente para que se entienda mejor. Y vamos a hacer este ejercicio que tenemos acá. Dice, una empresa produce torpedos para las pruebas según la siguiente función de producción. Me dan una función de producción que dice Q igual a K por un L cuadrado. Además dice, la pregunta A y B que nos hacen, dice, el gerente general determinó que la producción óptima es de 180 unidades. O sea, el gerente está determinando que Q es 180. Por este periodo dice, usted que es el gerente de producción debe determinar el costo mínimo de producción en el largo plazo y la cantidad a utilizar de cada factor si los precios de trabajo y capital son 5 y 5. Entonces tenemos que en el largo plazo determinar cuánto vamos a utilizar de cada factor y cuánto nos va a costar eso. Y la parte B nos piden, si ahora la empresa está en el corto plazo, con el capital calculado en A y las condiciones de mercado que indican que la producción baja a 125, ahora entonces nos piden la nueva contratación de factores, o sea, saber cuánto va a ser el factor L, el costo que tiene que ver esto, cuánto sale el costo del factor capital más factor trabajo. Y una segunda parte además nos pide si es que el precio de los torpedos es 0,24, nos conviene o no producir. Ya en ese caso vamos a estudiar un concepto que, bueno, era para la otra ayudantía, pero igual lo voy a tocar acá en este caso para que se entienda el qué pasa en ese caso. Ya, pues, entonces para poder partir resolviendo, denme un segundo para conectar la tablet. Ya. Entonces tenemos lo siguiente en el ejercicio. Vamos a ver si estoy rayando. Sí, estoy rayando ya. Voy a cambiar el lápiz a color negro. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Primero tenemos que el gerente o el caballero plantea que la producción óptima está en 180. Aquí me quedó un poco layado. 180 es la producción óptima. Y además nos dicen otra cosita, que la fórmula de producción, que obviamente es esta misma Q, el 180, está dado por un K por un L cuadrado. Tengo entonces la función de producción. Me dicen que la cantidad óptima a producir es 180. Y además tengo los precios que me dan, que en este caso me dicen que el precio del factor trabajo, que yo lo había anotado en la fórmula con un P sub L, pero en este caso dicen que es W, entonces lo voy a igualar acá para que se entienda, es 5, y además me dicen que el precio del factor capital es 5. En este caso es la letra R. Ya, entonces teniendo eso, ¿qué puedo plantear con los precios? La curva de costo. Ya sé que la curva de costo, el costo total, va a estar dado por 5 por L más 5 por K. Eso es lo que tengo como curva de costo. Y además yo sé, como habíamos estudiado, que el óptimo del productor está en donde se igualan las pendientes de la curva de costos con la pendiente de la curva de producción. Y eso se da obviamente cuando pasa la producción marginal con respecto a K sobre la producción marginal con respecto a L, se igual a K partido en L. Entonces en este caso, cuando tengo producción marginal, lo que hacemos directamente es derivar. Entonces vamos a derivar aquí la producción marginal con respecto a K
Eso sería derivar con respecto a K. Sabemos que en ese caso L viene siendo una constante. Entonces, la derivada, obviamente, cuando me refiero a esa derivada, es esto de Q igual a K por L cuadrado. Entonces, la derivada con respecto a K sería aquí L cuadrado solamente, porque la derivada de K es 1. Y la producción marginal con respecto a L sería derivar con respecto a L y dejar K constante. Entonces, en ese caso me quedaría 2LK. Luego, si quiero juntar esos dos, voy acá a hacer una separación para... Ya. Entonces, continuando, tenemos que al hacer la división de esos dos, me va a quedar L cuadrado sobre 2LK. Y eso obviamente va a ser igual a 5 partido en 5, porque ya tengo los precios. Acá me equivoqué. Disculpen, le puse K partido en L, aquí era el precio de K sobre el precio de L. Ya tengo los precios, entonces 5 partido en 5 me da 1. En ese caso lo voy a anotar aquí 1 al tiro. Al hacer la división, se me va este con este, y me queda L sobre 2K igual a 1. L sobre 2K igual a 1, y de aquí saco obviamente que L es igual a 2K. Y ya teniendo eso puedo resolver ya el problema, porque el gerente me dice que la producción es 180. O sea, él me está afirmando que la producción es 180, entonces tengo que la producción es 180, tengo la función de producción y además tengo que L igual a 2K. Entonces solo sería reemplazar, pues. Tengo el K por, ya voy a reemplazar aquí por el valor de L, que era 2K cuadrado. 2K, disculpa, y acá al cuadrado. Entonces resolviendo esto me va a quedar 180 igual a 4K al cubo. ¿Por qué 4K al cubo? Porque elevé al cuadrado, obviamente, esto que está acá, eso me queda 4K cuadrado por K, 4K al cubo. Y de aquí me da que, obviamente, va a ser despeje, que sería dividir por 4 y sacar la raíz cúbica. Me da que K es 3,56. Ya ese valor me da de K. Y obviamente aquí ya podría sacar cuánto vale L también. Entonces L sería 2 por ese valor. Y L me da 7,12. Entonces ya tengo cuánto necesito de factor capital, factor trabajo. Y además puedo saber cuánto me va a costar eso. Sería 5 por 3,56 más 5 por el 7,12. Y eso me da un costo total de 53,4. Y ahí saqué obviamente lo que me va a salir con los factores y con la cantidad que él quería producir. No sé si hay alguna duda o pregunta con respecto a cómo es el desarrollo. ¿No? Para continuar. No, ninguna. Ninguna. Ya, perfecto. Vamos entonces a la parte B. La parte B nos decía en el corto plazo. Y acá viene lo interesante de lo que vimos de los horizontes de tiempo. Recuerden que yo les dije que cuando era el corto plazo pasaba que el factor capital se mantenía por lo general. Y es lo mismo que afirma el comenta. Dice aquí se mantiene el factor capital. Entonces, ¿cuánto valía el factor capital? 3,56. Entonces, ¿cuánto vale aquí? 3,56. Sigue valiendo lo mismo. Entonces, este sería el corto plazo. Nos dicen además que la cantidad a producir ahora es 125, que cambió la condición de producción, y teniendo eso ya podemos sacar el L muy fácil, porque nos quedaría 125, va a ser igual a el K, que sería 3,56 por L cuadrado. Y obviamente al hacer el despeje tienen que pasar dividiendo 3,56 y aplicarle una raíz cuadrada a eso. Y eso me da un nuevo L, de 5,93. Entonces ya tengo un nuevo L y un nuevo K y puedo calcular de nuevo cuánto me sale eso. Que sería obviamente el 3,56 por 5 más 5 por 5,93. Y aquí el nuevo costo me da que es 47,45. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Oye, ¿por qué se mantenía la K? Mira, primero el comente me dice lo siguiente. Me dice, si la empresa está operando en el corto plazo con el capital calculado en A, o sea, me está diciendo que use el K de la parte A, ¿cierto?
¿sí o no? Sí. Entonces de partida primero ya me está diciendo que tengo que usar SK. Y el segundo caso, en el corto plazo, lo que pasaba es que yo mantengo no me cambia el factor capital, entonces tiene lógica que si me dan SK, se mantenga. Puede pasar que te den otro K, te digan calcule otro K, pero por lo general va a ser un K que lo vamos a mantener. Es porque el ejercicio quería aludir a eso, ¿ya? Ah, ya. Gracias. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Otra? ¿O estamos bien? Para, Todo bien. Esto del costo total se refiere al costo total de producción, ¿cierto? claro, que me está saliendo al usar estos factores capital y trabajo. ¿Cuánto me está Ya, saliendo para...? siempre, claro, siempre es mejor que sea el menor costo posible. Claro, sí, pues. Siempre, de todas maneras. Uno siempre quiere gastar lo menos posible en la vida. Mm. Así que sí, bajo el concepto económico es mucho mejor gastar menos. Voy a pasar a la parte 2B. La parte 2B, igual hay que hacerla en base a la información de la 1B. O sea, tengo tanto capital y trabajo. Y bueno, esto me voy a adelantar un poco porque esto lo vamos a ver igual la próxima semana, pero lo que tiene que pasar para que me entiendan que le tiene, me dice, ¿le conviene o no le conviene? Primero me dan un precio, dicen 0,24. Entonces, para saber si me conviene, nosotros vamos a hacer un estudio de curva. Lo que debe pasar es que una empresa debe pasar siempre que el precio que está trabajando debe ser mayor a lo que es el costo variable medio. ¿Ya? Siempre va a pasar esto, porque ahí vamos a ver concepto, obviamente, de que los costos totales después, porque acá vimos factor capital y factor trabajo, pero después podemos ver que los costos totales trabajan en base a lo que es un costo variable más un costo fijo. ¿Ya? En este caso, el costo fijo para el ejercicio era el factor capital, y este era el factor trabajo, que es el factor variable. ¿Ya? Entonces los costos se comportan como una parte variable y una parte fija. Entonces, si sucede que el precio que me están ofreciendo en el mercado, el cual que estoy ofreciendo, es menor al costo variable medio, que el costo variable medio, como dice su nombre, sería costo variable sobre la cantidad. Entonces, si pasa eso, no me conviene producir. Y se va a producir una situación que se llama el punto de cierre. Siempre que esté bajo el costo variable medio, tengo que ir al punto de cierre y ahí no me conviene producir, porque estoy produciendo con pérdida, en ese caso. ¿Ya? Y en ese caso también implica que en este caso tampoco estaría cubriendo los costos variables medios. O sea, si estoy bajo el costo variable medio, ni siquiera voy a estar cubriendo los costos variables. Ese es el problema. En este caso, al menos estoy cubriendo los costos fijos. O sea, los costos variables los estoy cubriendo al menos, pero los costos fijos no se cubren tampoco en este caso. Ya estoy cubriendo solo los costos variables, pero si estoy bajo el costo variable, ni siquiera cubro los costos variables. Ese es el tema. Entonces, para producir, ¿qué debe pasar? Debo cubrir al menos los costos variables. Eso es lo que pasa siempre. Y lo vamos a ver en la otra ayudantía, así que no se preocupen si no queda tan claro. Porque tengo que ver una gráfica y ahí va a quedar súper claro. Pero haciendo el ejercicio, costo variable medio, entonces te quedaría. Sabemos que el factor capital quedó constante. Eso no decía el problema. Entonces el factor trabajo sería el variable. Para resolver, entonces sería 5,93, que era la cantidad de factor capital, o sea, factor trabajo, disculpen, por su precio, que era 5. Y acá obviamente dividido en las unidades que dicen que hay que producir de torpedos, que nos dan al inicio. Y esto me da un precio del 0,237. ¿Ya? Si se dan cuenta, en este caso, 0,24 es mayor a 0,237. Entonces, en este caso, estaría cubriendo, como dije anteriormente, los costos variables. No los costos fijos, pero sí todos los costos variables. Entonces, podría estar produciendo aún. Ya con pérdidas, pero se puede seguir produciendo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿De dónde, de cuál era el costo variable? ¿Ese 5,93? Acuérdate que era la cantidad de L que sacamos del 1B. Ah, ya, verdad. Que ese era el factor variable. Entonces ahí sacamos la cantidad por lo que nos costó cada unidad y eso lo dividimos en la cantidad de torpedos que nos daban en un inicio, que eran 125, si no me equivoco. Sí, claro, 125 dice la producción. Entonces dividimos 125 y te da cuánto el costo variable medio. Y ahí te digo que era obviamente menor. Ya. Pero igual tranquilo, porque como te dije, la otra ayudantía vamos a ver costos de lleno y va a quedar súper claro. Lo importante era la parte 1A y la parte 1B, eso quedó claro, ¿cierto? Sí, Sí. Sí, bueno, ya, perfecto. Ya, entonces voy a pasar ahora al último concepto de la ayudantía, que son los rendimientos de escala, que esto ya es un poco más sencillo, así que no es tanto cálculo, pero... y los rendimientos de escala dicen lo siguiente. Los rendimientos de escala describen el comportamiento de la producción
debido a un aumento proporcional en lo que son ambos factores, tanto factor capital y factor trabajo. Acá tengo un ejemplo que, este ejemplo es infalible porque igual se entiende muy bien. Tengo un inicio, un trabajador y tengo una pala, y con eso el trabajador produce 2 papas, ¿ya? 2 papas solamente un trabajador con una pala. Entonces ahora voy a hacer un aumento proporcional de ambos factores, como dice el rendimiento a escala, aumentamos proporcionalmente ambos factores, lo aumenté por 2 y ahora tengo 2 trabajadores y 2 palas. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Podríamos tener 3 situaciones. ¿Cuáles son estas 3? La primera podría pasar que ahora con 2 trabajadores y 2 palas produzcamos 6 papas. En este caso, como son 6 papas, se pueden dar cuenta que estoy produciendo el triple de lo que producía antes, no el doble, el triple. Queda claro, ¿no? Porque si antes producía 2, ahora produzco 6. Entonces, como produzco el triple, si se dan cuenta, la proporción en la cual aumentó la producción en este caso es mayor a la proporción en la cual aumentó los factores de producción. O sea, por 3 mayor a por 2. Entonces, en este caso, nos encontramos en una situación que se llama rendimiento a escala creciente. Después, en el mismo caso, tenemos el aumento proporcional por 2, pero puede suceder que la cantidad producida sean 4 papas. Y en ese caso, si se dan cuenta, aumentó al doble la cantidad, al igual como aumentaron los factores de producción en 2, también aumentó en 2 o al doble la cantidad de papas. Entonces, en este caso, podemos ver que las proporciones en las cuales aumentaron ambos casos son iguales. Y en ese caso nos encontramos en la situación de rendimiento a escala constante. Y por último, puede pasar que, dado que hubo un aumento por 2 de las cosas, puede pasar que las papas que yo produzca son solamente 3. Si se dan cuenta, 3 papas implica que el aumento que hubo fue de 1.5 con respecto a la situación inicial. Entonces, en ese caso, 1.5 es menor a 2. Y como pueden ver, la proporción entonces en la cual aumentó la producción fue menor a la cual aumentaron los factores productivos. En ese caso estamos en un rendimiento a escala decreciente. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a los rendimientos a escala? ¿Por qué se puede producir ese rendimiento a escala creciente? ¿Por qué se...? Porque todo depende de la productividad de cómo se ven los trabajadores, po. ¿Cómo, por Ah, ejemplo, ya, van a ya. operar? También, ¿por qué? Yo te preguntaré, ¿por qué están produciendo menos? Porque también puede ser que la flojoneen, po. Yo no sé, po. ¿Cachai? Entonces, Ya. nada me dice que al aumentar el doble voy a producir el doble. Por eso tengo Claro, que estar. pueden, un ejemplo estúpido podría, o sea, que los dos, no sé, po, se pongan a hablar por teléfono, cosas Eso, así, es que como eso es que se lleven normal. bien, Eso es súper normal claro, que pasen la pega, que se y pongan a hablar baja por su producto teléfono. y baja su producción. Sí, no, eso es normal. Eso en el trabajo, por eso está el desempleo y eso, porque echan a los trabajadores, porque pasa eso. Ponen a chatear, se ponen a trabajar, y espero que no lo hagan, chicos, porque eso molesta mucho en los trabajos. Así que la idea igual es poder comportarse bien y mostrar igual que la gente acá de la universidad igual tiene conciencia. Entonces, no caigamos en eso, no caigamos en eso. ¿Ya? Así que vamos a seguir Claro, nomás. ya. Ya, acá tenemos la interpretación matemática de las cosas, de por cómo se comporta matemáticamente el rendimiento de escala. Matemáticamente, entonces yo tenía un aumento proporcional. O sea, yo aumentaba ambos factores en una proporción. Esa proporción la vamos a llamar lambda en este caso. Como dice aquí, lambda es una constante y aumenta en tal proporción los factores. Entonces tengo que f de lambda cada lambda L, o sea, aumenté ambos factores en una proporción de la misma, siempre va a ser igual a esta expresión de aquí, a un lambda elevado a alfa por esta función. Que lo que te dice es que finalmente está la función original sin los lambda, y acá el lambda va a salir hacia afuera elevado a un alfa. Lo importante de esto es que el alfa me da la información importante. ¿Por qué me da la información importante? Porque al igual como teníamos casos, el alfa me dice, si soy igual a 1, tengo el caso de escala constante. Si alfa es mayor a 1, tengo el caso de rendimiento a escala creciente. Y si alfa es menor a 1, tengo el rendimiento a escala decreciente. Y acá a la derecha podemos ver la gráfica de lo que pasa. Tengo 2L, 2K. O sea, pegó el salto de la proporción al doble, como le expliqué anteriormente. Si se dan cuenta, puede pasar el caso en que aumenta el doble, o sea, se quede la curva azul, que pueda saltar a la curva verde, o sea, que hubo un aumento mayor a por 2, o que baja esta curva roja, que sea que el aumento fue menor al doble. Y ahí quedan las situaciones claras también. No sé si hay alguna duda pregunta. ¿No? ¿No? Ya. Entonces vamos a hacer este ejercicio muy fácil, no nos vamos a demorar nada, unos 3 minutos, pero es muy sencillo y se determina el rendimiento y su economía de escala a las siguientes funciones. Vamos a dedicarnos a dedicar los rendimientos a escala, muy sencillo. Entonces yo les dije, para el paso a paso,
le vamos a agregar un lambda a esto. Vamos a decir lambda K, lambda L. Y en ese caso, usted va a quedarle ahí 3,5 por un lambda por K elevado a menos 0,5 por un lambda L elevado a 0,75. Si se dan cuenta acá, yo puedo usar las potencias. ¿Qué hago con las potencias? Puedo separarlas y quedan elevadas por sí solas. Entonces, esto me quedaría 3,5 por lambda elevado a menos 0,5 por K elevado a menos 0,5 por lambda elevado a 0,75 por L elevado a 0,75. Después, si continuamos, si se dan cuenta, yo puedo juntar los lambda, igual base, se suman los exponentes, entonces menos 0,5 más 0,75 me da un lambda 0,25. Ya, y acá obviamente acá voy a dejar estos factores, 3,5 por K elevado a menos 0,5 por L elevado a 0,75. Si se dan cuenta, este término de aquí es f de k, L. Ahí está. Que la f de k, L 3,5 por K elevado a menos 0,5 por L elevado a 0,75. Aquí está, f de k, L. Por ende ya tengo mi lambda elevado a un alfa. En este caso, si se dan cuenta, el alfa va a ser 0,25. Entonces, si alfa es 0,25, son menor a 1, significa que estamos en presencia de un rendimiento a escala decreciente. Decreciente. No sé si quedó claro eso. Sí, no, queda claro. Me quedé sin diapo, voy a agregar una diapo para hacer la parte B. Voy a hacer. Bueno, voy a hacer la parte B de nuevo acá, ya que se borró que las borro porque las mando vacías después, pero la parte B es lo mismo, o sea, más de lo mismo, no es muy complicado. Tengo el f de k, L. Aquí era f de lambda k, L. Lambda k, lambda L. Y aquí sucede lo mismo, o sea, tengo 608 tercios por el k elevado a, o sea, el lambda k elevado a todo eso, por el lambda L elevado a 72 séptimos. Entonces aquí lo mismo, separo los factores como los separamos anteriormente, y al separarlos, aquí me quedaría obviamente vamos a dejar al tiro los lambda juntos, o sea, me quedaría lambda 95 medios más 72 séptimos, aquí, por obviamente todos los demás factores que están dando vuelta ahí, el 108 tercios, por el k elevado a 95 medios, por el L elevado a un 72 séptimos. Ya, pues entonces en este caso volvemos a lo mismo. Aquí tenemos f de k, L. Por ende, el alfa vendría siendo la suma de esos dos factores. Entonces alfa va a ser igual a 95 medios más 72 séptimos. A ver, tengo un segundo que no tengo la suma hecha aquí. Voy a ver cuánto. A ver. Ya. Lo El tengo. alfa en algún momento sí puede ser negativo. Por lo general no es que vamos a encontrar potencia, pero podría darse, es que todo depende de qué le den como exponente, ¿se entiende? Ya, Tendríamos que ver, podría ser negativo o positivo, pero va a ser menor a 1 y te va a dar la clave. Por lo general no he visto esos casos, sí, que sea negativo. No me he encontrado eso. ya. He encontrado que son muy reducidos, muy pequeños, como en este caso anterior, pero no son negativos. Ya, entonces, bueno, la suma me dio 809 catorceavos. Y se dan cuenta, esto es mayor a 1. Entonces, en este caso teníamos un rendimiento que es creciente. Rendimiento a escala creciente. ¿Quedó claro eso? ¿Duda, pregunta, consulta alguna sobre el tema? No, ya, para cortar la grabación, agradezco la presencia de hoy, voy a cortar la grabación mientras... Stop recording.